Me llamo Esteban Rojas y durante 6 años trabajé como operador del 911 en la ciudad de Monterrey. Si alguien me hubiera dicho que una simple llamada terminaría arruinando mi vida, me habría reído. En ese trabajo escuchas de todo. Accidentes automovilísticos, violencia familiar, robos, personas perdidas, incendios. Después de un tiempo uno desarrolla cierta frialdad. No porque deje de importarte la gente, sino porque si te involucras emocionalmente en cada llamada terminas destruido. Por eso aquella noche de noviembre de 2019 comenzó como cualquier otra. Mi turno iniciaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La ciudad estaba siendo golpeada por una tormenta eléctrica. Los rayos hacían vibrar los ventanales del centro de emergencias y la lluvia caía con tanta fuerza que parecía que alguien arrojaba piedras contra el edificio. Las llamadas no dejaban de entrar. Aproximadamente a las 3:14 de la madrugada ocurrió algo extraño. Entró una llamada desde un número que el sistema no pudo identificar. No aparecía ubicación, nombre del titular ni datos de geolocalización. Contesté de manera rutinaria. Lo primero que escuché fue una respiración. Lenta. Profunda. Demasiado cerca del micrófono. Pensé que se trataba de una llamada accidental. Pedí información varias veces. Nadie respondió. Solo aquella respiración. Entonces escuché algo que me produjo un escalofrío inmediato. Al fondo se oía una voz de mujer llorando. Muy lejos. Como si estuviera encerrada en otra habitación. Era un llanto apagado, desesperado. La llamada se cortó. Pensé que era alguna broma de mal gusto. Sin embargo, menos de un minuto después volvió a entrar. El mismo número inexistente. La misma respiración. El mismo llanto. Esta vez escuché algo más. Un golpe. Luego otro. Y otro. Como si alguien estuviera golpeando una puerta de metal. Mi compañero de estación, Luis, notó mi expresión y me preguntó qué ocurría. Le coloqué los audífonos. Su rostro cambió de inmediato. Los dos escuchábamos exactamente lo mismo. La llamada volvió a terminar. Revisamos el registro. No aparecía nada. Era como si nunca hubiera existido. Ni siquiera quedaba almacenada en el sistema. Eso no tenía sentido. Las llamadas siempre dejan algún tipo de rastro. A las 3:23 volvió a sonar. Contesté. La respiración seguía ahí. Pero esta vez la mujer dejó de llorar. Lo que escuché después todavía me persigue. Una voz masculina susurró. Ya me encontraron. Luego la comunicación murió. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Le pedí al supervisor autorización para rastrear el origen. Después de varios intentos apareció una ubicación parcial. Un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Una antigua clínica psiquiátrica cerrada desde hacía más de 15 años. La policía fue enviada al lugar. Durante casi 40 minutos no supimos nada. Hasta que una patrulla respondió. Los agentes informaron que el edificio estaba completamente vacío. Puertas selladas. Ventanas cubiertas.
sin señales de ocupación humana. El caso parecía terminado. Pero no terminó. A las 4:01 recibí otra llamada. La cuarta. Contesté. No había respiración. No había llanto. Solo silencio. Un silencio tan absoluto que parecía imposible. Entonces escuché mi propia voz. Era mi voz. No una parecida. Era exactamente la mía. Escuché una grabación de mí mismo diciendo: 911, ¿cuál es su emergencia? La frase que yo repetía cientos de veces al día. Después la grabación continuó. Pero lo que decía nunca ocurrió. Escuché mi voz gritando. Escuché golpes. Escuché algo pesado arrastrándose. Y finalmente escuché una frase que jamás olvidaré. Está detrás de mí. La llamada terminó. Me quedé paralizado. Aquella grabación no existía. Nunca había dicho esas palabras. Ni siquiera había vivido esa situación. El supervisor decidió suspender cualquier investigación. Afirmó que probablemente alguien estaba manipulando frecuencias o usando software para gastar una broma. Quise creerle. Hasta que terminó mi turno. Salí del edificio cerca de las 6 de la mañana. La lluvia había cesado. El estacionamiento estaba vacío. Mientras caminaba hacia mi automóvil noté algo raro. La puerta del conductor estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Pensé que alguien había intentado robarme. Me acerqué con cautela. No faltaba nada. Todo parecía normal. Hasta que vi el teléfono. Había un celular antiguo sobre el asiento. Un modelo que no reconocí. No era mío. La pantalla estaba encendida. Mostraba una sola llamada registrada. Hora, 3:14 de la mañana. Duración, 47 segundos. Debajo aparecía una fotografía. Era una imagen oscura y borrosa. Al principio no entendí qué estaba viendo. Entonces distinguí una habitación. Una silla. Una mesa metálica. Y un hombre sentado de espaldas. Llevaba el uniforme del 911. Mi uniforme. Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo. Porque aquel hombre no estaba de espaldas. Al ampliar la imagen descubrí que tenía la cabeza girada completamente hacia atrás. Mirándome. Sonriendo. Dejé caer el teléfono. Cuando levanté la vista vi a un anciano parado al otro extremo del estacionamiento. Inmóvil. Empapado. Observándome. Parpadeé. Y desapareció. La policía jamás encontró al dueño del celular. La fotografía tampoco pudo ser analizada. El archivo se corrompió minutos después. Renuncié 2 semanas más tarde. Intenté olvidar todo aquello. Lo habría conseguido si no fuera por lo que ocurrió hace 3 meses. Mi teléfono personal sonó a las 3:14 de la madrugada. Número desconocido.
contesté. Y escuché la misma respiración. La misma mujer llorando. Los mismos golpes metálicos. Pero esta vez hubo algo diferente. Una voz susurró muy cerca del auricular. Una voz idéntica a la mía. Dijo: ahora ya sabes dónde estoy. La llamada terminó. Desde entonces, cada noche a las 3:14 recibo la misma llamada. Nunca dura más de 1 minuto. Nunca dice nada nuevo. Pero cada vez la respiración suena más cerca. Mucho más cerca. Como si quien llama ya no estuviera del otro lado de la línea. Como si estuviera dentro de mi casa. Esperando. Mi nombre es Ramiro Salcedo y trabajé 12 años como operador del 911 en Torreón, Coahuila. De todas las llamadas que atendí, ninguna me persiguió tanto como la que entró la madrugada del 19 de agosto de 2016, a las 3:14 exactamente. Yo estaba en el turno nocturno, con café frío a un lado del teclado y los ojos cansados de escuchar accidentes, pleitos de pareja, borrachos tirados en la calle y amenazas que casi siempre terminaban siendo falsas alarmas. Esa noche llovía muy fuerte. La central olía a humedad, a cables calientes y a cansancio viejo. La llamada apareció como número desconocido. Contesté de rutina, con la voz más firme que pude. Del otro lado escuché a una niña llorando. No lloraba como los niños que hacen berrinche. Era un llanto ahogado, bajito, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara respirar. Me dijo que su mamá estaba dormida en la cocina y que su hermanito no se movía. Alcanzó a darme una dirección en la colonia Valle Verde antes de quedarse callada. Le pregunté su nombre. Tardó unos segundos en responder. Lucía, susurró. Después agregó algo que me heló la sangre: dígale a los policías que no entren al cuarto del fondo si la señora le sonríe. La llamada se cortó. Mandé la unidad más cercana y una ambulancia. En el sistema no aparecía registro del número, pero la dirección sí existía: una casa vieja, de una sola planta, al final de una calle sin pavimento. Mientras los oficiales iban en camino, intenté devolver la llamada. Nada. Solo una grabación que decía que el número no estaba disponible. Los primeros en llegar fueron los agentes Castañeda y Ríos. Los escuché por radio. Dijeron que la casa estaba oscura, con la puerta principal entreabierta y agua entrando por debajo. Nadie respondía. Después reportaron olor fuerte a gas. Yo les ordené salir y esperar bomberos, pero entonces se escuchó un golpe seco dentro de la transmisión. Ríos dijo que había un niño en la sala. La ambulancia llegó 5 minutos después. Encontraron a un menor de 6 años debajo de una mesa, inconsciente, con signos de hipotermia y deshidratación. En la cocina estaba la madre, viva, pero intoxicada por gas. La estufa tenía las perillas abiertas. Todo apuntaba a un intento de suicidio ampliado. Hasta ahí, por desgracia, era un caso terrible, pero posible. Lo imposible vino después. Mientras revisaban la vivienda, Castañeda preguntó por la niña que había llamado. La madre, ya semi-inconsciente, dijo que no tenía hija. Solo un niño. Repitió eso varias veces, como si la sola idea la ofendiera. Yo revisé el audio. La voz estaba ahí. Clarísima. Lucía. La niña había dado la dirección completa, había pedido ayuda, había advertido sobre el cuarto del fondo.
Cuando Periciales entró a esa habitación, encontraron una cama infantil cubierta con una sábana blanca. Sobre la pared había dibujos hechos con crayón, una familia de 4 personas, una casa con lluvia y una niña tomada de la mano de un niño más pequeño. En una repisa había una urna de cerámica rosa con una placa. Lucía Marlene Fuentes. 2008 a 2014. Murió 2 años antes, ahogada en una cisterna del patio, según el expediente. Nadie habló durante varios segundos en la radio. Yo me quedé mirando la pantalla, esperando que alguien dijera que era un error, una coincidencia, cualquier cosa. Pero entonces volvió a entrar una llamada desde el mismo número desconocido. Contesté con la garganta cerrada. No hubo llanto esta vez. Solo la respiración suave de una niña. Ya lo sacaron, dijo. Me quedé inmóvil. Gracias, Ramiro. Yo nunca le había dicho mi nombre. La línea se llenó de estática y, antes de cortarse, escuché otra voz al fondo. Una voz adulta, femenina, demasiado calmada, que dijo, no debiste contestarle. La madre sobrevivió. El niño también. Después se supo que ella había dejado el gas abierto con la intención de morir junto a él. En cuanto a la llamada, Telecomunicaciones concluyó que no existió origen rastreable. El audio quedó guardado en el archivo interno, aunque semanas después desapareció del sistema. Yo renuncié 3 meses después. Hoy han pasado casi 10 años y todavía no puedo dormir con el celular cerca. A veces, en la madrugada, cuando llueve fuerte, la pantalla se enciende sola. No suena. No vibra. Solo muestra un número desconocido durante unos segundos. Nunca contesto. Porque una noche, vencido por la curiosidad, dejé que sonara hasta que entró al buzón. A la mañana siguiente había un mensaje grabado. Era la voz de Lucía, bajita, temblando igual que aquella madrugada. Ramiro, ahora hay otro niño. Y detrás de ella, muy cerca del micrófono, la misma mujer susurró. Esta vez no mandes a nadie. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Verónica Salazar y trabajé como operadora del 911 en Chihuahua durante casi 11 años. Atendí miles de emergencias. Escuché asesinatos en tiempo real, secuestros, accidentes donde las personas morían antes de que llegara la ambulancia. Después de un tiempo, uno desarrolla cierta frialdad para soportar el trabajo. Creía haber escuchado todo. Me equivocaba. Lo que voy a contar ocurrió en febrero de 2017, durante un turno nocturno que comenzó como cualquier otro. Eran las 2:43 de la madrugada. La sala de monitoreo estaba tranquila. Afuera caía una lluvia fina que golpeaba los ventanales del centro de emergencias. La mayoría de mis compañeros tomaban café para mantenerse despiertos. Entonces entró una llamada. No aparecía número. No aparecía ubicación. Solo una pantalla completamente vacía. Contesté. Al principio pensé que la línea estaba muerta. Luego escuché una respiración. Lenta. Profunda. Demasiado cercana al auricular. Pedí identificación. Nadie respondió.
La respiración continuó durante varios segundos. Estuve a punto de cortar cuando una mujer comenzó a hablar. Lo hizo tan bajo que tuve que subir el volumen de mis audífonos. Su voz sonaba rota, como si hubiera pasado horas llorando. «Necesito ayuda». Le pregunté dónde estaba. Lo que respondió me dejó confundida. Dijo una dirección ubicada en una colonia residencial de la ciudad. La conocía perfectamente, porque era mi dirección. La dirección exacta de mi casa. Sentí un escalofrío. Pensé que se trataba de una broma. Pregunté quién era. La mujer comenzó a llorar. Después dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. No queda mucho tiempo. Miré el reloj. 2:44. Le pregunté qué estaba ocurriendo. Entonces respondió: «Ya está dentro de la casa». Volví a mirar la pantalla. Mis manos comenzaron a temblar. Mi esposo y mi hijo estaban durmiendo en ese momento en nuestra vivienda. Intenté llamarlos desde mi celular. Nadie respondió. La mujer siguió hablando. Describió mi sala. Describió la fotografía de mi boda sobre el librero. Describió el pasillo. Describió incluso el dibujo que mi hijo había pegado en el refrigerador esa misma tarde. Sentí que el aire desaparecía de la sala. Nadie más parecía escuchar lo que estaba ocurriendo. Despaché inmediatamente una patrulla. Mientras tanto, seguí hablando con la desconocida. Le pregunté quién era. La respuesta fue peor que cualquier cosa que imaginaba. «Soy tú». Recuerdo que se me cayó el bolígrafo. Todavía puedo escuchar el sonido cuando golpeó el escritorio. La mujer siguió llorando. Dijo que no tenía tiempo para explicarlo. Dijo que la escuchara con atención, porque en pocos minutos algo iba a entrar a mi casa. Algo que no era una persona. Algo que llevaba observándonos durante meses. Intenté interrumpirla. No pude. Mi garganta se había secado. La voz comenzó a describir acontecimientos que todavía no habían ocurrido. Mencionó que una lámpara caería en mi sala. Que la patrulla llegaría exactamente a las 2:57. Que uno de los oficiales tropezaría al entrar. Que encontrarían la puerta principal abierta. Todo parecía absurdo. Hasta que mi teléfono personal recibió una fotografía. La enviaba un número desconocido. Era la imagen de mi sala, tomada en ese instante. La fotografía estaba oscura, pero algo aparecía de pie al final del pasillo. Una figura demasiado alta, demasiado delgada, con brazos anormalmente largos, observando hacia la cámara. Sentí náuseas. Los oficiales llegaron a mi casa 13 minutos después. La llamada seguía abierta. La mujer seguía respirando. Yo escuchaba la transmisión de radio al mismo tiempo. Todo ocurrió exactamente como había anunciado. La lámpara apareció tirada. La puerta estaba abierta. Uno de los agentes tropezó al entrar.
Mis manos comenzaron a entumecerse. Los policías revisaron cada habitación. Encontraron a mi esposo. Encontraron a mi hijo. Dormían profundamente. No había señales de intrusión. Pensé que todo había terminado. Entonces uno de los oficiales abrió la puerta del ático y gritó. Nunca olvidaré ese grito. Era el sonido de alguien viendo algo imposible. La comunicación se llenó de estática. Después silencio. Completo silencio. La mujer volvió a hablar. Su voz ahora sonaba agotada, como si estuviera muriendo. Lo encontró. Pregunté qué había encontrado. La respuesta me persigue hasta hoy. Mi cuerpo. La línea quedó muda. Los oficiales descendieron minutos después. Pálidos. Temblando. Uno vomitó en el jardín. En el ático habían encontrado un cadáver. Era una mujer. Llevaba semanas muerta. La ropa era idéntica a la que yo había usado aquel día. Las facciones estaban irreconocibles por la descomposición. Pero las huellas dactilares coincidían con las mías. La investigación duró meses. Nunca encontraron explicación. El informe desapareció. Los policías involucrados solicitaron su retiro. Uno terminó internado en una clínica psiquiátrica. Yo renuncié al servicio de emergencias. Pensé que alejándome de todo aquello podría olvidarlo. No fue así. Porque cada año, exactamente el mismo día, a las 2:43 de la madrugada, mi teléfono recibe una llamada. La pantalla aparece vacía. Sin número. Sin origen. Sin registro. Y cuando reúno el valor para escuchar el mensaje de voz, siempre encuentro lo mismo. Mi propia voz. Llorando. Susurrando. Aterrada. Advirtiéndome que cierre la puerta del ático. Porque algo sigue viviendo allí. Y porque, según esa grabación, la cosa que salió aquella noche nunca se fue de mi casa. Solo estaba esperando que yo regresara. Me llamo Mariana Salcedo y durante casi 7 años trabajé como operadora de emergencias del 911 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Atendí miles de llamadas. Escuché personas agonizando después de accidentes, mujeres escondidas de hombres violentos, niños pidiendo ayuda mientras sus padres se desangraban en el piso. Con el tiempo desarrollé una especie de coraza emocional. Era la única manera de sobrevivir en aquel trabajo. Uno aprende a separar la vida personal de las tragedias ajenas. Escuchas algo horrible, llenas un reporte, despachas una unidad y sigues adelante. O al menos eso creía. Hasta aquella noche de noviembre de 2018. El turno comenzó con normalidad. La central de emergencias ocupaba un edificio gubernamental sin ventanas. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Siempre había el mismo olor a café viejo, el mismo zumbido constante de los equipos electrónicos y la misma iluminación blanca que terminaba provocando dolor de cabeza después de varias horas. Poco antes de la medianoche la actividad disminuyó. La mayoría de mis compañeros revisaban reportes atrasados o conversaban en voz baja.
Recuerdo haber mirado el reloj digital sobre una pared. Marcaba las 11:53. Entonces entró la llamada. La pantalla mostró una línea restringida. Nada extraño. Contesté utilizando el protocolo habitual. Al principio solo escuché estática. No era una interferencia normal. Sonaba como un murmullo lejano, como cientos de voces susurrando detrás de una pared. Pregunté cuál era la emergencia. Pasaron varios segundos. Luego escuché una respiración. Lenta. Profunda. Tan cerca del auricular que parecía estar detrás de mí. Sentí un escalofrío. Volví a preguntar. Entonces una niña habló. Su voz era tan baja que tuve que aumentar el volumen. Está dentro de la casa. Le pregunté quién estaba dentro. La niña tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, parecía contener el llanto. No sé qué es. Aquella respuesta me inquietó más que cualquier otra cosa. Las personas suelen decir un hombre, un ladrón, alguien. Ella dijo que. Le pedí su nombre. Dijo llamarse Lucía. Le pregunté su dirección. No contestó. Escuché pasos. Muy lentos. Crujidos de madera. Después silencio. Un silencio tan absoluto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces escuché 3 golpes. Toc. 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 Como si alguien estuviera golpeando una puerta con los nudillos. La niña comenzó a respirar más rápido. Ya salió del sótano. Sentí que algo no estaba bien. Le pregunté dónde estaba escondida. En mi cuarto. ¿Dónde está tu mamá? La respuesta me provocó una sensación extraña. Durmiendo. ¿No la has despertado? No puede despertar. Por primera vez sentí verdadero miedo. Mientras hablaba con ella intenté rastrear la llamada. Nada. El sistema mostraba únicamente ceros. Ni ubicación. Ni número. Ni señal de origen. Era como si la llamada no existiera. Mis compañeros empezaron a notar mi expresión. El supervisor se acercó. Le expliqué rápidamente la situación. Mientras él revisaba el sistema, la niña volvió a hablar. Pero esta vez sonaba mucho más asustada. Está subiendo. Escuché algo. Un ruido pesado. Lento. Como pasos sobre escaleras de madera. Uno. Después otro. Después otro. La niña comenzó a llorar. No lloraba fuerte. Parecía aterrada de hacer ruido. Le pedí que se escondiera. Que bloqueara la puerta. Que no colgara. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La niña dijo mi nombre. No el de la operadora. No el apellido que aparecía en mi gafete. Mi nombre completo. Mariana Salcedo. Sentí que la sangre me abandonó el cuerpo. Le pregunté cómo sabía quién era.
La niña respondió algo que todavía escucho en mis pesadillas. Porque él me dijo que tú contestarías. Un segundo después escuché otra respiración. No era la de la niña. Era más profunda. Más pesada. Mucho más cerca del teléfono. Y entonces apareció una voz masculina. Una voz extrañamente tranquila. Sin enojo. Sin emoción. Como alguien describiendo el clima. Hace años que espera hablar contigo. No pude moverme. Ni siquiera podía respirar. El supervisor me preguntó qué ocurría. Yo apenas podía escucharlo. La voz continuó. Mira detrás de ti. Giré instintivamente. No había nadie. Cuando regresé al monitor, la niña estaba llorando. Ya entró al cuarto. Escuché la puerta abrirse. Lentamente. Un chirrido largo. Interminable. Después la niña susurró. Está sonriendo. Y la llamada terminó. Toda la central quedó en silencio. Recuerdo haber corrido fuera del edificio. Mi hermana se encontraba sola en mi departamento aquella noche. Llamé una y otra vez. No respondió. Las patrullas llegaron antes que yo. Encontraron la puerta trasera abierta. No había señales de robo. No faltaba nada. Mi hermana apareció confundida. Dijo que había estado dormida. Que no escuchó ningún ruido. Los oficiales revisaron cada habitación. Todo parecía normal. Hasta que uno de ellos encontró algo. En la cocina. Sobre la mesa. Había un teléfono inalámbrico antiguo. Un aparato que yo había tirado a la basura 8 meses antes. Lo reconocí inmediatamente porque tenía una grieta en el auricular. Lo más aterrador era que estaba conectado. Y encendido. La pantalla mostraba una única llamada saliente. Debajo había una hoja de papel. Escrita con lápiz. Con letra infantil. Solo decía: él sigue escondido aquí. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Renuncié 2 semanas después. Intenté convencerme de que alguien me estaba jugando una broma enfermiza. Hasta que recibí la grabación oficial de la llamada. Quería escucharla una última vez antes de cerrar aquel capítulo. La reproduje sola en mi departamento. Todo era igual. La voz de la niña. Los pasos. Los golpes. La respiración. Pero había algo que ninguno de nosotros escuchó aquella noche. Algo escondido al final del audio. Cuando la llamada estaba terminando. Cuando la niña decía que la puerta del cuarto acababa de abrirse. Se escucha una segunda voz. Muy débil. Casi imperceptible. La voz de una mujer. Mi voz. Susurrando desde algún lugar dentro de aquella casa. No mires debajo de la cama. La grabación continúa apenas 3 segundos más.
Y entonces se escucha a la niña responder. Una respuesta que nunca pronuncié durante la llamada. Una respuesta dirigida directamente a mí. Ya es demasiado tarde. Él te encontró primero. Desde entonces jamás he vuelto a trabajar en emergencias. Y hay algo que nunca le conté a la policía. Aquella misma noche, mientras abandonaba mi departamento por última vez, miré accidentalmente debajo de la cama de mi habitación. No vi un hombre. No vi un animal. No vi una sombra. Vi a la niña. Estaba inmóvil, sentada en la oscuridad, con el teléfono pegado a la oreja, observándome, como si hubiera estado esperándome durante años. Y antes de que pudiera reaccionar, sonrió.